Bueno, hola a todos, bienvenidos aquí en Animation Life. Estamos de vuelta con esta nueva parte de el blocking de esta animación de breakdance. Recordándoles que estábamos pues en esta parte de el flare, que es como se conoce este paso, el que va sostenido sobre los brazos y con las piernas arriba. Y bueno, entonces ponemos en esta parte lo importante era conservar el balance. Y también estábamos pegándonos un poco de la referencia para ver cómo era el movimiento y cómo se comportaban las físicas acá. Es raro verlo esto en poses porque en realidad el balance no se justifica. Es como que eh, el movimiento es muy rápido y eso hace que se conserve el balance como en el centro en el que le está apoyado. Pero cuando uno hace solamente una pose no da esa impresión. Entonces es raro eso. Pero igual es interesante estudiar estos movimientos y ver cómo uno puede resolverlo. La posición de aquí de los hombros es muy importante. Y igual yo siempre estoy pendiente de poder trasladar los hombros también, no solamente rotación, sino trasladarlos para que para que me dé una buena pose ante cámara, porque muchas veces se ve raro cuando uno lo ve solamente de perspectiva, pero a cámara es lo que tiene que importar. En este caso, pues en mi caso particular, pero muchas cosas. Les voy a contar algo aquí un poco mientras tanto, y es que cuando trabajo, por ejemplo, en VFX, cuando se trabajan efectos especiales y hay que animar un tipo de criatura, un tipo de, no sé, cualquier ser que toque animar. Lo importante es que funcione. En VFX se acostumbra mucho que funcione desde todas las perspectivas. Por ejemplo, uno siempre hace desde cámara, funciona bien y se ve bien. Pero muchas veces lo que es el director o quien te lo pide para revisar, te pide unas cámaras extras del alrededor del personaje, como para ver cómo está funcionando con el piso, cómo está interactuando con un muro que hay al lado y que no se vaya a atravesar, que los contactos estén bien y que no se vaya a atravesar a eso, porque eso también se ve en el momento de la iluminación. Y lo más importante es que también esté animado el resto del cuerpo, porque también se ve muy raro que no esté animado y eso a veces genera sombras y todo esto. Y en VFX todo tiene que ser muy prolijo. Entonces ahí es cuando tuve como esta experiencia en VFX. Pero bueno, entonces retomando aquí nuestro personaje y nuestra animación, es interesante ver. A ver, aquí tuve varios desafíos porque esto era nuevo para mí, como este baile y, y cómo balancearlo. Entonces, la primera parte del blocking es solamente poses, pero ya venía la parte de spline que ahí sí me iba ahí sí iba a tener que jugar un poco con el timing. Aquí el facial, siempre buscando la manera de hacerlo mejor, teniendo en cuenta que después en esta parte es donde va la cámara lenta. Y lo que estaba buscando en esta parte era que eh, a ver, que aquí en esta parte se viera bien el facial y que pasara un pie cerca a cámara. Entonces, pero lo primero aquí es sobre todo pues buscar la pose y con la mano. Aquí también tenía como un detalle con la mano, eh, que era que no me quedara sobre el cuerpo, aquí como sobre la pierna en silueta. Entonces la busqué ya un poco mejor. Y también aquí ya moviendo la cámara, buscaba el ángulo que yo quería, también poniendo un lente más pequeño, un lente más grande, para saber cómo se veía mejor. Entonces, pero esta era la sensación que quería dar desde el principio. Entonces también la busqué desde acá. Y ya lo tenía en mente, pero no lo había dibujado ni nada de esto. Pero entonces ya en Maya tuve la oportunidad de explorarlo. Si ustedes ven también ahí cuando cambio de lente se ve diferente también. Más pequeño al cuerpo y la pierna más grande. O todo más parejo, la pierna el pie grande y el cuerpo grande. Pero entonces ya ahí tuve que explorar un poco esa parte. Y aquí en la parte del facial,
cómo iba a ser en ese momento, porque cuando uno mira las referencias, en realidad no se ve un cambio de gesto acá. La parte de los ojos, la parte de la boca, quería resolverla acá, que se destapara detrás del pie. Porque eso hace que se vea eso en cámara lenta, se iba a ver, es muy chévere. Entonces buscaba como ese contraste del facial, de qué iba a pasar. Ya teniendo pues como una base y pasando a la siguiente pose, buscaba ya el cambio del facial, ya hacia dónde iba a mirar, ya exactamente. Y también y si pueden ver ahí ya, entonces buscando un mejor ángulo de cámara, porque lo que iba a pasar ahí era la transición de la cámara lenta a una cámara más abierta, en donde ya él se ve con todo el paso completo. Entonces ya era como jugar con esa cámara. Igual estas primeras cámaras, como ustedes saben, son transiciones, son temporales, porque después hice como un pase de cámaras, de la cámara, entonces la que ya tuve tiempo de pulirla mucho mejor después de tener todo el blocking. Entonces bueno, ya teniendo esta parte era interesante ya pasar bueno, chequeando también el timing de cada keyframe y moviéndolo para ver cómo funcionaba mejor, y cómo se veía la velocidad de este paso. Entonces bueno, lo hice como bueno, y la cámara siempre moviéndola, siempre buscando el ángulo. Pero hay que tomarse el tiempo de explorar estas cámaras y de cuál es el mejor ángulo para que se vea mejor la animación. Porque aquí muchas veces nos perdemos un poco y queremos hacerlo rápido, pero ahí es interesante buscar cuál es el mejor ángulo. En este caso, en este shot, como experiencia personal, a mí me gusta mucho animar, soy amante de la animación. Pero algo algo pasó con esto, y es que yo, para hacer shots personales o planos personales, no me soy muy bueno, no me tomo el tiempo de pulir, no me tomo el tiempo de hacer blocking correctamente. Pero en este caso, pues como tenía todo el tiempo, entonces me tomé el tiempo de hacerlo bien, de hacerlo con calma, y bueno, aquí subieron como todos los resultados. Igual es interesante también ver varias referencias de estos movimientos, porque no soy experto ni no sé cómo se hacen, pero entonces aquí ya lo que iba a pasar, que era muy interesante, era la transición desde el flare, que va del piso, hasta el air flare, que es el que va arriba. O sea, como que pasa de estar las piernas abajo a estar arriba, solamente soportándose sobre los dos brazos. Entonces hay que buscar una transición para esas dos, y cómo era la transición, cómo la hacían. Entonces aquí ya buscaba un plano más abierto, porque ya tenía que cambiar desde el piso a estar las piernas arriba y necesitaba ya ver todo el personaje. Entonces ya empecé a jugar un poco más con la cámara y buscando un mejor ángulo para poderlo hacer mejor. Y bueno, entonces acá el tema del soporte y la cámara, siempre los lentes de la cámara son muy importantes. Uno juega mucho con eso, con ese tema de los lentes. Eso hace que se vea mejor. Pero hay que, no sé, esto hay que probarlo bastante. A ver qué es lo mejor. Cuál es la mejor decisión que se puede hacer desde la cámara. Igual la cámara no es algo fácil, es muy complejo. Me ha costado mucho aprender de esto, la verdad. Como ven aquí ya el tema del balance y de la transición, y buscando también siempre la silueta con los brazos, y por eso ahí estoy como buscando cuál es el mejor ángulo para poder ubicar el brazo sin que se sobreponga sobre el otro, y que se vea una silueta clara del personaje con la línea de acción de la espalda y de la pierna. Si se puede ver, tiene como un arco con la espalda y con la pierna. Y entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas siempre en cuenta para poder que nuestro personaje tenga una línea de acción y no se vea muy plano. Igual en esta misma pose también se puede ver la línea de acción desde la espalda y cómo sube por la pierna, cómo baja por la pierna.
Entonces es importante conservar eso en nuestra animación. Eso muchas veces en la vida real no lo vemos o no lo notamos porque nosotros como tal no hacemos tantos arcos ni tantas líneas de acción. Porque no funcionamos así, pero cuando se trata de animación estamos tratando de hacer una interpretación de los movimientos de movimientos físicos reales en interpretarlos en una animación. Entonces hay que ponerlos estéticamente bien, que funcionen y que se vean bonitos. Entonces para eso son las líneas de acción la mayoría del tiempo, para poder darle al personaje dinamismo, que se vea chévere y agradable. Insisto mucho con este tema de las líneas de acción y arcos porque cuando empecé a animar, para mí no les daba la importancia que de verdad tenían. Entonces ahí tuve como varios temas con esto. Aquí ya estaba buscando, ya estaba arriba, entonces ya iba a ser el flare hacia la parte de arriba, pero entonces estaba mirando cómo es la rotación, qué tipo, qué ángulo se da en esa rotación, y la silueta ya con la mano porque se interpone sobre el cuerpo. Entonces era buscando la mejor silueta de este momento, y la mano, siempre con las manos, son unas poses chéveres y que funcionen, que se vean bonitas. Es muy importante las manos acá. Y en estos movimientos rápidos, como son tan rápidos, es importante que quede unas siluetas limpias, porque si no se sobrepone la silueta y se va a ver y no se ve tan bien. Igual acá cuando ya sigue girando sobre el brazo, ¿qué brazo es este? A ver, el izquierdo, el derecho. Qué difícil esto ya cuando está así todo girado, sobre el brazo derecho, y también buscando la bonita silueta. La importancia de las siluetas y entender. Lo más importante es que uno pueda entender dónde están las piernas y dónde están los brazos. Entonces es como apartar todo en una silueta sin que se vea nada sobrepuesto. Esa parte toma tiempo, pero es muy importante dentro de la animación. Algo aquí interesante es que, por ejemplo, en la expresión facial de este momento, no la tenía muy clara, y sobre todo pues uno buscando en las referencias, son movimientos muy rápidos que uno no se da cuenta de qué tipo de gesto están haciendo o cómo se comporta el facial en ellos, si uno trata de ver la referencia. Pero hay algo muy interesante, y es que en este momento pues los personajes están haciendo un esfuerzo, y cuando uno está haciendo un esfuerzo físico, por lo general las poses son en la parte facial, son como apretando la cara un poco, como mostrando el esfuerzo. En este caso lo hice alegre en esta transición, pero ya luego vino la parte de entender eso y cómo funcionaba realmente, porque no era así, uy, estoy feliz acá en esta parte y salto aquí, sino que es una cara de concentración y de esfuerzo para que cada movimiento salga bien. Aquí es muy interesante ver cómo él pasa de estar posicionado sobre la mano derecha a la mano izquierda, porque es un movimiento muy rápido. Cuando ya lo chequeé ya en la referencia, él hace un movimiento muy rápido, y los movimientos en este punto específico tienen que ser rápidos, y bueno, es esta parte. Entonces ya eso lo veremos más en la parte de pulidos, ya cuando ya esté puliendo esta parte. El balance acá es muy importante para que no se nos caiga el personaje que está posicionado sobre sus dos manos, y insistiendo siempre sobre el tema de los contactos y la pose de la mano sobre el piso, aquí en la rotación y en los hombros.
de que quedara bien ubicado. También mirando este tipo de poses, lo hice ya en el piso, cómo sería, por ejemplo, si yo estuviera así, hacia qué dirección se dirige el codo, para que me quede bien y no quede un brazo como partido. Entonces la dirección del codo también en este caso era muy importante. Ya aquí en esta parte ya llevamos un blocking muy adelantado. Entonces lo que en esta parte quiero mostrarles, al final del video vamos a dejar el progreso ya del blocking, para que ustedes ya lo chequen, a ver cómo íbamos, cómo avanzaba esto, de a poco ahí. Ya aquí llevaba un buen tiempo de trabajo, al menos unos 4 días llevaba ya acá. Porque en realidad todo el plano, les voy a contar un poco sobre el plano. Me morí haciéndolo en total, fueron unas 3 semanas más o menos. Semana y media de blocking, semana y media de spline. Pero esto pues teniendo en cuenta que lo hice bajo un horario de trabajo, pues como si uno trabajara en un estudio, tipo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, no sé, o a 6. Y esto pues fue como que el tiempo para poderlo hacer, pero esto haciéndolo en casa en tiempos que le quedan a uno es muy complicado, porque hay que dedicarle mucho tiempo a estas cosas. Si ustedes pueden ver ahí ya en la línea de tiempo, ya llevaba muy buenos frames ahí ya de blocking, pero aún faltaba pues como toda la parte de la resolución. Y es interesante ver cómo la primera parte, que era en la que es como una pequeña actuación, toma muchos más frames, toma mucho más tiempo que el del baile, porque el del baile es muy rápido. De hecho, se demora pocos frames, pero ya cuando uno lo tiene resuelto, pues lo saca rápido y son pocos frames. Pero la parte del principio sí tenía más, entonces esa parte me tomó también un tiempo más largo de hacer el spline. La muñeca y la mano siempre como en una bonita silueta hacia la cámara, y cómo giraría él sobre el apoyo del brazo izquierdo, puede ser, no, derecho otra vez, cómo giraría sobre ese apoyo y conservando la silueta siempre. Entonces lo más importante aquí siempre fue el tema de las poses, y que cada pose fuera consistente, puede decirse. La mirada aquí también es bien interesante, porque es como hacia dónde mira un personaje ya cuando está haciendo este tipo de acrobacias. Hacia dónde lo pongo a mirar. Entonces ella miraba como la mano y el suelo para saber que estaba bien ahí apoyado y que todo estaba funcionando correcto. Y aquí me enfrenté a la segunda parte, puede ser, el segundo salto, por decirlo así, del Air Flare, que es el paso que usé en esta segunda parte de piso. Y bueno, aquí era muy gracioso porque el tema de los playblasts salían... claro, me funcionaban desde la otra cámara perspectiva, pero no es de la cámara que quería. Entonces, bueno, la animación de la cámara aquí en esta parte, tuve como un tiempo para poder empezar a jugar con la cámara y poder ver cómo iba a resolver esta parte. Entonces ya aquí tuve la cámara un poco más abierta, cuál era el mejor ángulo para esto, porque ya hay que tener en cuenta que cuando él está haciendo estos movimientos de breakdance, él se desplaza en el espacio, pues como hacia los laterales, hacia el frente, y cómo iba a quedar esto pues encuadrado ya en cámara.
Aquí lo bajé un poquito para poder tener un ángulo desde los codos y ver que como que cada vez que hace ese pequeño salto, pues hay una pequeña fuerza como que lo recibe, como un pequeño overshoot que llamamos, em, o, o como cuando uno brinca siempre tiene, después del brinco tiene una pequeña fuerza que va hacia abajo y se vuelve a levantar. Eso es como la acción secundaria, puede ser, o el overlap. Y, y bueno, entonces acá ya el tema de... Siempre yo insisto con el tema de las manos. Lo más importante aquí es tener el personaje como en el centro de la pantalla y que funcione. Aquí también teníamos problemas con Maya, que el Maya no nos deja a veces trabajar fluidamente, pero tenemos que acostumbrarnos a esto. Entonces aquí ya estaba volviendo nuevamente a abrir el archivo, recuperando lo que tenía, recuperando pues donde iba y buscando ya cuando uno va cuadro a cuadro, mirando a ver cómo iba a funcionar los brazos y más o menos dónde era la mejor posición. En este caso lo que me pasó con Maya cuando se me cayó fue que perdí esta pose del personaje un poquito abajo, con los codos un poquito doblados. Entonces bueno, aquí ya la volví a hacer rápidamente. Y el facial siempre aquí fue un tema porque la cabeza está muy levantada para la posición que tenía. Entonces eso ya lo chequeé rápidamente ahí en Spline a ver cómo se veía. Bueno, aquí el balance sobre el cuerpo y que sostenido sobre el brazo funcionara. Entonces ya buscando, cuando me voy ya en la línea de tiempo, hay que chequear que funcione cada paso que da y que no se pierda el balance. Entonces por eso me muevo tanto en la línea de tiempo de esta parte, para poder chequear que sí funcione bien sobre cada salto que da, y la línea de acción también. Entonces bueno, eso fue como esa parte. Igual en los pies se genera como una especie de círculo, puede ser, que cada vez que va rotando. Entonces ya eso ya después lo fui agregando. Aquí era importante también el balance y la mano, que todo funcionara, aunque hay algo muy extraño que se generaba aquí. Era que primero estaba como hacia un lado. Si ustedes pueden ver ahí, cuando voy hacia el frente y hacia adelante y hacia atrás en el frame, pueden ver que es como la misma pose pero diferente perfil. Entonces estaba de frente y en el otro de espalda, pero era como la misma pose. Entonces tuve que empezar a mover un poco esto para que no se viera tan raro. Y claro, ya girando el personaje, entonces rompo como un poquito eso que se veía. Y ya como acá estas poses son muy divertidas. Como se puede ver en la línea de acción entre el brazo, la espalda y la pierna, como todo junto en una línea de acción. Y también se conserva la silueta, que es lo más importante. Entonces por eso se ve tan chévere este tipo de poses. A mí me gusta mucho jugar con esto y físicamente funciona muy bien. Y ya girando hacia el otro lado, también conservando la misma línea de acción y con los pies haciendo ya el giro. Aquí hay algo muy interesante, y es que ya aquí mi personaje iba a estar girando sobre su propio eje. Entonces era como que ya no estaba haciendo el air flare, sino que iba a hacer unos giros muy rápidos arriba, como que todo derecho. El personaje como todo derecho venía ya a hacer el air flare y terminaba con unas vueltas muy rápidas, pero todo estirado el personaje, todo derecho.
Incluso cuando yo estuve revisando los pasos de breakdance, ellos giran, hacen unas vueltas súper rápidas ya sobre los dos brazos, pero en este caso pues yo la hice sobre solo uno, que también encontré por ahí un chico que lo hacía y se ve muy bien. Entonces es como unos giros rápidos sobre su brazo derecho y sobre su brazo derecho, si es izquierdo. Bueno, sobre su brazo. Me quedé pensando cuál era el mejor. Sobre su brazo y aquí ya entonces hace sus giros y ya para terminar con la parte donde cae al suelo. Que en realidad aquí ya estaba buscando como la mejor manera, pero me di cuenta que las piernas tan estiradas también se ven raras, porque ellos no tienden a hacer eso y tan estiradas tampoco. Entonces ya después pude corregirlo. Pero inicialmente también hice pues esta parte así rápido como para ver cómo se veía. Entonces ya viéndolo rápidamente parecía bien, pero no funciona como funciona físicamente ya cuando ellos lo hacen. Entonces, bueno, primeramente lo dejé así para chequear a ver cómo se veía. Y igual esto ya cuando ya era el giro, entonces tenía que hacer ya la caída. Y la caída también quería agregar que fuera muy rápida para agregar algo más tipo cartoon. Yo en este caso hice un poquito de cartoon en los movimientos y en cómo se mueve, pero en realidad muchas veces pues no es tan rápido, pero sí quería darle un poco más de dinámica. Y la pose cuando cae también tenía que ser muy bonita estéticamente, entonces también busqué la bonita silueta. Y con este brazo de atrás tuve como un par de inconvenientes, como buscando una silueta con la cabeza y que funcionara bien. Entonces ahí en una exploración llegué a dejarlo pues más bien así, que saliera de atrás de la cabeza. Y la cabeza ya levantada para que se viera un poquito de verde sobre el brazo de atrás, un poquito de manguita verde, y eso rompe como ya mejora la silueta, porque cuando se ve todo del mismo color, eso se ve como, tiende a verse como todo junto. Digamos que le saldría el brazo de la cabeza prácticamente, pero cuando se rompe esa línea con otro color, ya mejora mucho desde la estética. Son conceptos que ya se van, que uno ya los va aplicando cada vez más y en realidad ya cuando se da cuenta su animación funciona muy bien por este tipo de detalles que todo el tiempo uno los está aplicando. Como pueden ver acá, entonces ya estaba chequeando el tema del último giro, el último giro para ver cómo funcionaba. Y la cámara, que en realidad era una cámara más complicada. Aquí íbamos a pasar la cámara lenta con la mano al frente grande, que este también lo quería hacer. Eran 2 momentos de cámara lenta para agregarlos en toda la animación. Y ya explorando un poco la cámara, era muy chévere como se ve la mano grande y entre los 2 dedos se ve la cabeza. Entonces ahí ya hubo una exploración. Bueno, les voy a dejar acá entonces para terminar el blocking de lo que llevamos hasta ahora, y espero pues les guste y pues, seguimos adelante con esto. I got you stuck off the realness. Yeah.